lujo creéis que se está redefiniendo o simplemente se está adaptando su lenguaje? Al final el lujo hoy en día va cada vez más relacionado a lo que hace sentir, a la emoción que generas. La historia es que tú tienes que crear algo que digan wow y que sobre todo tenga que ver con tu marca. Interpretarlo, recordar, volver a pasar por el corazón, eso es lo que hacen, ¿no?, los artistas. Pregunta cambia, ¿no? Antes a lo mejor era qué quiero demostrar yo con esta marca más identitaria, más cómo quiero mostrarme yo al mundo. Hay que estar muy seguro en según qué territorios para ser libre, vestir como quieras, interpretarte como quieras. Tienes que tener la cabeza, afortunadamente, muy bien puesta, ¿no? Bienvenidos a Prestige Talks, un espacio donde el lujo se escucha, se analiza y se vive desde dentro. En este podcast abrimos conversaciones con hoteleros que forman parte de Prestige Collection, la colección de hoteles Premium Luxury de Keitel, junto a especialistas de distintos sectores que comparten una visión común: entender qué hay detrás de las grandes marcas que admiramos hoy. Aquí hablamos de estrategia, de experiencia, de innovación, pero también de historia, de detalle y de esa esencia intangible que convierte algo en verdaderamente exclusivo. Quédate con nosotros, esto es Prestige Talks. Durante años el lujo ha estado ligado a la tradición, a preservar, a mantener, a repetir, pero hoy algo está cambiando. ¿Qué ocurre cuando el lujo deja de conservar el pasado y empieza a reinterpretarlo? Hoy exploramos esta evolución con Lidia Pérez, directora de Comunicación y Marketing de Cool Rooms Hotels, y con Carmen Baliño, periodista y pionera del mundo de la comunicación de grandes marcas de lujo, con más de 30 años de experiencia en el grupo Louis Vuitton. Has liderado marcas como Loewe, Guerlain y Van Cleef. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor teneros a las dos aquí en la suite 19 del Hotel Cool Rooms Palacio de Atocha. O sea, cuéntanos un poco esta reinterpretación del pasado que hacéis desde Cool Rooms. Pues muchísimas gracias. Lo primero, un honor compartir podcast con Carmen a mi lado y aprender de ella. Y tenerte a ti como presentadora. Y bueno, Cool Rooms Hotels. ¿Qué es Cool Rooms Hotels? Pues desde Cool Rooms Hotels lo que hacemos es comprar edificios emblemáticos que están ubicados en centros culturalmente activos y los transformamos en hoteles de lujo. Es un proyecto precioso en el que contamos la historia de esos edificios y transmitimos esa historia a nuestros huéspedes, y siempre pues con un servicio de excelencia, de cuidado, de atención al cliente, y ofreciendo una experiencia memorable en la que descubrimos a nuestros huéspedes la historia, la cultura, la gastronomía e incluso la idiosincrasia de las gentes donde se encuentran ubicados nuestros hoteles, y siempre buscando pues esas ubicaciones premium que también nos posicionan. Y cuéntanos, ¿cómo definirías la experiencia del cliente en Cool Rooms? ¿Cómo diseñáis ese viaje, ¿no?, desde el pasado? ¿Cómo los lleváis de la mano? ¿Cómo abrís estas puertas y cómo hacéis esa unión, ¿no?, entre pasado y presente? Bueno, como os contaba, realmente es un proyecto precioso, porque nosotros lo que hacemos es, cuando vamos a comprar un edificio, trabajamos con un historiador y trabajamos toda la historia que ha tenido ese edificio, quién lo construyó, qué usos ha tenido, qué importancia ha tenido en la historia. Entonces podemos contar la historia de este palacio de 1852, que lo construyó don Nemesio Sancha, que quería llegar a ser noble y en sus ínfulas de grandeza construye este maravilloso palacio, pero es la época de Isabel II, no consigue título nobiliario, pero consigue su maravilloso palacio. Hablamos también de Palacio Villapanés en Sevilla, que es un palacio también del siglo XVIII, que construyó el marqués de Torreblanca de Aljarafe. Son todas historias que nosotros trabajamos con un historiador y con también un historiador del arte, y trabajamos durante mucho tiempo toda esa investigación para luego crear un proyecto que tenga coherencia, que tenga autenticidad, y poder transmitírselo desde lo más profundo a nuestros huéspedes y a nuestros clientes. Entonces nosotros, desde la experiencia digital, como directora de marketing, pues trabajamos toda la experiencia digital. Queremos ya
transmitir esa historia que tiene el edificio, esa arquitectura, esos bienes de interés cultural por patrimonio que tiene el edificio, el oficio, la dedicación, y luego a la vez pues hacerlo contemporáneo y confortable para un cliente actual que tiene pues unos requisitos y unas necesidades. Entonces yo creo que al final mantenemos ese heritage que es la actitud, manteniendo pues la narrativa, la autenticidad, la huella del tiempo, pero transformándolo en una experiencia actual, contemporánea, para que puedan disfrutar nuestros huéspedes. Y además abierto para los locales de la ciudad, ¿no? Que es lo bonito, abrir las puertas de este tipo de palacios, ¿no? A la ciudad. Sí, al final somos patrimonio, ¿no? y es una inversión en edificios que al final han tenido una repercusión en la historia y que son patrimonio de la propia ciudad, y creemos que es nuestra obligación abrirlo no solo a los huéspedes internacionales o nacionales, sino también pues, al cliente local. Entonces siempre abrimos nuestras puertas, queremos ser un activo de ocio local, y ofrecemos también pues, experiencias para el cliente local, ya sea disfrutar de un brunch, disfrutar de nuestra piscina, un masaje, nuestro restaurante. En todas nuestras ubicaciones estamos siempre abiertos al cliente local, incluso hacemos muchas veces sesiones para los locales para que puedan sobre todo conocer la historia de ese edificio que ha formado parte de la ciudad durante mucho tiempo, e intentamos pues, que siga siendo un activo local. A mí me parece precioso, ¿no? El que abráis las puertas al pasado, ¿no? Porque le estáis abriendo las puertas a Madrid, le estáis abriendo las puertas al pasado, y me parece precioso. O sea que enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Gracias. Carmen, con tu experiencia, que has dado forma a marcas tan importantes durante tanto tiempo, ¿crees que cuando hablamos de lujo hoy hablamos de lo mismo que hablábamos hace 10 o 20 años? ¿Cómo ha sido esta evolución, Tremendo. ¿no? Este viaje? Bueno, para mí el viaje acabo de iniciarlo con Lidia. Es decir, estoy emocionada de que suceda a día de hoy todo esto y que alguien sea capaz de crear una historia como Cool Rooms, te lo digo sinceramente, y como otros escenarios. Viniendo de ti, te lo agradezco. No, es que lo digo sinceramente, y además el relato me ha parecido absolutamente maravilloso. El tema del lujo es que sería como un debate filosófico, o sea, sería para... O sea, yo recuerdo una vez, hace años, cuando yo estaba empezando, era una joven periodista, me remito a esto porque para mí fue impactante. Acababa de entrar en Loewe, fui la primera, jefe de prensa, y entonces éramos jefes de prensa y relaciones públicas, lo que ahora es director de comunicación. Había que inventar la historia, porque yo era alguien que amaba la moda, amaba la gastronomía, amaba todo lo que es el estilo de vida, lo que llamamos ahora estilo de vida, pero salía de mi corazón. Era algo que me interesaban los clásicos, me interesaba la filosofía. Bueno, recuerdo que en la Universidad de Verano de Santander hubo una mesa redonda porque había entonces un centro, se llamaba Centro de Promoción de Moda Española. Estábamos empezando este movimiento de moda en nuestro país. Me remito a esto porque a día de hoy habría que hacer lo mismo. Entonces éramos muy jóvenes y acabamos sentados en una mesa. Yo recuerdo que Enrique Loewe hablaba de la gran marca. Yo hacía el pequeño relato de la experiencia, digamos, de cómo creabas una comunicación, un dossier de información a periodistas, porque había que informarles de algo que no había cultura en nuestro país, que se llamaba moda. Es que parece que hace 100 años, pero no hace tanto. Pues en aquella mesa había filósofos, escritores, había un torero. Era muy grande, en una universidad de verano en Santander, el director de Gaudí, hombre, que era entonces Pedro Morao, los salones de moda de Barcelona. Y ahí empezaron a construirse unas pequeñas premisas de lo que estaba germinando en un mundo nuevo en nuestro país, porque es que hasta entonces el lujo realmente nos venía dado de la vieja Europa. Nosotros lo hemos vivido por nuestros siglos de dominio árabe, los árabes, todo lo que tiene que ver con aquellos palacios, el gran mundo, ¿no? Pero realmente el gran mundo en el que el mundo a nivel global se fija sigue siendo la vieja Europa. Es una realidad. Somos los maestros, entre comillas. Todo esto tiene que ver efectivamente con el pasado. Y la revisión que tú dices, a día de hoy habría que crear una nueva historia, que yo pienso que se está creando y es muy emocionante porque ha habido un tiempo
que de repente la palabra lujo, como el glamour, todo era glamuroso. El glamour es algo realmente sofisticado, cuidado, aprendido, estudiado, proyectado desde una inteligencia superior que es la humana. Es que se nos está olvidando, porque ya parece todo que todo es igual. Todo no es igual. Lo que tú has contado, que hacéis en Cool Rooms, no es igual. Contar una historia de un lugar, que un día vino aquí un señor, construyó esto a saber cómo. Respetar el entorno, conectarlo con patrimonio nacional, crear un discurso gastronómico que de verdad sea un discurso no de gastronomía de ahora todos sabemos de gastronomía, no, desde el corazón, ¿no? Me parece, pues en el lujo está pasando lo mismo. Yo creo que por primera vez en un tiempo que ha habido un exceso de todo, vivimos en una sociedad de los excesos, en todos los sentidos. Las revistas, boom, subieron. Ahora, por desgracia, tienen que bajar las tiradas porque el papel es muy caro, porque están las redes sociales, porque el discurso cualquiera ya puede crearlo, al lado de otros que siguen soñando con él y contando esa historia que tiene que ver con todo. Porque una marca de lujo no es una marca de lujo así, una marca de lujo llega ahí, por lo menos yo lo que he aprendido en Loewe y en todas las marcas que he trabajado, que trabajo y que conozco y que investigo, son seres humanos que empezaron siendo artesanos. Loewe eran unos artesanos en la calle del Lobo que estaban ahí cosiendo pieles. Esa es la historia de una marca. Y la marca siempre se ha mirado en eso, sigue siendo un lugar donde seres humanos crean, trabajan con sus manos, con su cabeza, donde alguien que ha leído libros, que es muy importante, que ha viajado para sentir, no para vivir una experiencia solo de estoy aquí porque pasaba por aquí y me postureo. Y que al sentirla la reinterpreta, Claro, ¿no? Porque es que sin ese sentimiento no hay interpretación Nada, y no hay arte, exacto. ¿no? Al final, con lo cual... Es así. ¿Tú crees que una marca de lujo podría existir hoy sin una figura que la interprete culturalmente? Es decir, ¿es necesario esta figura del artista, del intelectual? Para mí siempre. Es la que le da esa forma, ¿no? Y ese... Para mí sí, pero bueno, yo no soy nadie, quiero decir, pero lo que he aprendido y sigo aprendiendo cada día es que, por ejemplo, en el caso de Loewe, el diseñador que crea las famosas Ls de Loewe es un pintor. Quiero decir, que da igual que sea un diseñador gráfico, podía ser un diseñador gráfico, las grandes campañas de imagen, un creador de una fragancia, o sea, tú te vas a Guerlain, y perdón, hablo de las marcas en las que he trabajado porque son las que conozco, pero tú vas a Guerlain y te está hablando del Segundo Imperio francés, de hace 200 años. Quiero decir, cuando las mujeres ni siquiera era elegante perfumarse, porque era como de una vida dudosa. Y de repente el emperador Napoleón III se enamora de una española, que la historia es así, y busca al mejor perfumista de Francia para que interprete en un frasco la fragancia del Parque María Luisa de Sevilla. Con eso se hace un agua fresca, porque un perfume era lo peor entonces. Es una cuestión también de cultura, de moda, pero todo eso lo meten en un frasco de Baccarat. Van a un lugar donde hay arte, donde hay lo mismo artesanos, artistas, pintan las abejas con pan de oro. Quiero decir, y todo eso está volviendo, porque el nuevo lujo, donde ahora están todos y tenemos que luchar por eso, ¿a dónde vas ahora? Pues a esto, al aceite de oliva, le llaman el nuevo lujo, le llaman el nuevo lujo a los artesanos. El trabajo que está haciendo, por ejemplo, Tomás Salía. Una maravilla, el trabajo de Tomás Salía, claro, recuperando, exacto. Claro. El trabajo de las lagarteras, la artesanía, es una maravilla. La intervención humana, ¿no? O sea, ¿creéis que con la inteligencia... Y España, que somos españoles. Claro. O sea, ¿vosotros creéis que con la inteligencia artificial esto va a ser cada vez más tendencia, ¿no? Que vamos quizás a buscar más esa conexión, eso, que haya una persona humana real que esté sintiendo, interpretando, haciendo lo suyo y dándonos un producto real? ¿Creéis que esto puede ser tendencia? ¿Estáis identificando que esto pueda estar pasando? Yo creo que es un poco también como decía Carmen, que el discurso ya te lo da la IA, por decirlo de alguna manera. Al final los discursos a través de la IA los tienes en medio segundo, pero es verdad que al final el lujo hoy en día va cada vez más relacionado a lo que haces sentir, a la emoción que generas,
al significado profundo. Entonces yo creo que en esa transformación que está surgiendo en el lujo de volver, como decía Carmen, al auténtico, a la artesanía, a la coherencia, al tiempo, al trabajo con tiempo, a esa huella de las cosas hechas con excelencia, sofisticada, yo creo que cada vez ese significado va a tener más relevancia en el modo de vida actual. Entonces, el conectar con esos artesanos, con esos creativos, siempre va a aportar un extra, sin ninguna duda. Nosotros, al final, como hospitality, en el sector hospitality, lo que nos hemos dado cuenta es que al final también necesitas un ecosistema lujo que te acompañe. Nuestro hotel puede ser un hotel maravilloso, un producto de lujo. Sin duda, el servicio al cliente, la excelencia y el alma y sobre todo esas emociones que generas al huésped y ese significado son indispensables, pero también necesitas que te acompañe un ecosistema de destino, de gastronomía, de artesanía, y nosotros nos ocupamos pues, de crear esas experiencias memorables en esos destinos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Sevilla, tenemos una experiencia de ir a visitar a los artesanos de Sevilla, a la calle Goles, que hay varios artesanos ahí, ir a ver a Paquili, el bordador, ir a ver a Alfonso Aguilar, que hace encaje de bolillos, ir a ver a personas que hacen esos trabajos de artesanía que son además únicos en el mundo, que tenemos la suerte de tener en España artesanos realmente únicos y a los que llaman a nivel internacional para poder realizar esos trabajos, como el desfile que se hizo en Sevilla hace poquito, ¿no? Hace unos años de Dior, exactamente, que contaban con estos artesanos sevillanos que son un ejemplo internacional. Pues yo creo que sin duda la inteligencia artificial nos ayuda, es un gran apoyo sobre todo para el trabajo del back, pero en el front, en el significado y en la conexión con las personas necesitamos a otras personas, lógicamente. A los artistas, ¿no? A la figura que es capaz de volver a pasar por el corazón, ¿no? Estamos hablando de recordar el pasado y de reinterpretarlo, recordar, volver a pasar por el corazón. Eso es lo que hacen, ¿no? Los artistas. Son dos mundos que deben de ir unidos, Sí. claro. Y a favor nuestro, claro. En realidad todo va a favor porque simplemente el mundo de la iluminación, hace unos años pues, se hacían unos eventos, unas fiestas. Cuando el mundo, digamos, social empezamos a hacer eventos aquí en España de nivel internacional, digo internacional, porque al final el mundo del lujo yo creo que despierta, siempre ha existido, pero todo esto viene apoyado por un mundo profesional, de periodistas, crecimiento, nivel económico, apoyo de las instituciones. Es muy importante lo que está haciendo Madrid y bueno, a nivel Un privado ejemplo. todo el mundo. Y a nivel privado, pues vosotros con Sevilla, pues claro, bordadores, artesanos, es importantísimo, pero yo creo que ahora todo esto a favor nuestro ganamos mucho todos, porque tienes una herramienta muy potente para todo, para hacer proyecciones de luz, de colores en 3 dimensiones, para crear escenarios verdaderamente mágicos, que no son reales, no la magia de la que habla todo el mundo, porque ya también la palabra magia es como glamour, chic, no sé qué, y tú dices, ¿dónde está aquí la magia? Pero es verdad, para mí un escenario mágico es que estés en una dimensión que no es real y estás envuelta en colores, o que estés, yo no sé, alguna vez tú lo habréis vivido, ir a una cena en la oscuridad absoluta, o hacer una cata de fragancias o de perfumes totalmente sin ver, sin nada, solo con tu olfato, con tu nariz y con tu cuerpo, como para testar cómo evoluciona en ti aquello. Pues es un mundo que es muy interesante, pero que a favor estoy total, y voy a hacerme un curso, pero vamos ya, porque creo que es algo absolutamente fundamental para diseño gráfico, para 1000 cosas. Totalmente. O sea, todos a favor Todos a favor. y unidos. Más es mejor. Siempre. Siempre. Y vosotras a la hora de escoger pues, a esos creadores de contenido o figuras que os acompañan para amplificar la comunicación de las marcas, ¿creéis que este curator actúa más como creador de contenido o como generador de significado? Es decir, a la hora de escogerlos.
¿Estáis pensando más en el número de followers, en la cantidad de audiencia que tienen, o quizás en el lujo buscáis un perfil más que tenga un trasfondo profundo, que esté alineado con los valores de marca? No sé. Nosotros, sin duda, generar significado, sin ninguna duda. Antes prefiero trabajar con un experto en historia del arte a que tenga 1 millón de seguidores, pero yo creo que aquí también cada marca selecciona qué quiere transmitir, qué valores tiene y cuál es su misión, su visión. Entonces, nosotros desde Cool Rooms Hotels preferimos trabajar para dar significado, para conectar y poner en valor al final pues toda esa historia que tenemos detrás. Claro. Pues no sé, yo en el tema, bueno, al final la comunicación, es que la comunicación pura o las personas que diseñamos un poco la historia que vas a transmitir, pues por lo que sea, ¿no? Que es lo que haces tú. En mi territorio es más, pues una fragancia, pues cuando era la época de Veuve Clicquot, una burbuja viva, no una burbuja de tiro el champaña así, qué divertido y qué fashion, ¿no? Darle un sentimiento a todo eso. Tienes que hacerlo desde tu propio conocimiento, buscar personas que acompañen tu viaje en el que tú vas a conectar esta marca con una serie de consumidores. Me da igual que sean periodistas, consumidores, me da igual, digo, con el máximo respeto y amor, da igual a quién. La historia es que tú tienes que crear algo que digan, wow, y que sobre todo tenga que ver con tu marca. No sé, por ejemplo, yo recuerdo una vez, Guerlain, lanzamos un producto que se llamaba Happy Logi. Es muy grande el tema, porque vamos a París, claro, entonces no es lo mismo. Cuando yo estaba en Loewe, o las marcas que somos españolas, tienes la dirección de imagen aquí, tú diseñas una estrategia de imagen y das ideas al resto de las PR y de comunicadores del mundo, ¿no? En Loewe era así. Pero, por ejemplo, Guerlain hacía, lógicamente, lanza una fragancia, están los artistas, el nariz, los publicistas, todo, y ellos te dan a ti un brief que tú debes o puedes o debes interpretar y proyectar a tu sociedad. Porque una sociedad como la española, por ejemplo, en el caso concreto mío, lo digo modestamente, pero cuando empezamos con Guerlain no pertenecía todavía al grupo Louis Vuitton, era una empresa familiar de la familia Guerlain, que luego compra Vuitton. Claro, para tú poder transmitir ese mundo olfativo, a mí me llevaron a París y estuve, no sé si fueron 2 meses, con Jean-Paul Guerlain, haciendo todo un órgano de perfumes, aprendiendo a ver cómo un cuerpo perfuma un perfume, cómo no es lo mismo una persona que ha nacido en Galicia o que ha veraneado en Andalucía, una que ha tenido unos padres muy católicos que el olor de incienso de la Semana Santa lo tienes aquí metido. Es que todo eso tiene que ver con una Hay experiencia de vida. diferente tipo de clientes, Al está final, claro, quizás. y al final, no solo a nivel de mercados, que es verdad que en el sector turístico al final pues tienes que trabajar con diferentes mercados y ya tienes identificados, ¿no?, ciertas características de cada uno de los mercados y su comportamiento cuando se aloja con nosotros, pero también es verdad que hay diferentes clientes lujo. Hay clientes lujo que buscan más la ostentación, que cada vez va menos, esa representación del lujo exterior, y ahora pues en esa transformación del lujo interior, un lujo menos ostentoso que crea significado, pero al final tienes que conectar con tu buyer, ¿no?, y con tu target objetivo, y al final, por ejemplo, a nivel de marketing, que para mí siempre la marca ha sido algo maravilloso, el poder trabajar una marca y lanzar una marca, pues Kevin Roberts con sus Love Marks te lo dice desde hace muchos años, está hablando de cómo conectar una marca al final pues con tu cliente o con tu usuario, con tu huésped, y para eso tienes que crear una relación y una conexión directa con esos clientes. Que quizás el lujo ¿no? Las grandes marcas de lujo se definen por entender esos matices. Sí. O sea, por identificar. Códigos, yo creo que son códigos, como Sí, decías son tú, códigos. son códigos al final
que te hacen un ecosistema o una comunidad, mejor dicho, de clientes que se alinean con tus valores y con lo que transmites, y hay una conexión total con la marca. Entonces, quizás hay que ser valiente, ¿no? Porque a veces hay marcas que quieren ir a volumen o que quieren ir a hacer una apuesta segura, pero las grandes marcas de lujo arriesgan, van a por muy nicho, ¿no? Un tipo de cliente. Sí, pero también yo pienso, fíjate, que también ha cambiado, porque también el dinero, si hablamos del dinero, porque de alguna forma el lujo no solo es la emoción de quien consume desde el mundo cultural, emocional, hedonista, sino que es fetichista, es voluptuoso en la lectura solo de que es caro, eh, refuerza personalidades, digamos, que lo digo en plan bien, o sea, personas inseguras ante una inseguridad, porque hay que estar muy seguro en según qué territorios para ser libre, vestir como quieras, interpretarte como quieras. Tienes que tener la cabeza, afortunadamente, muy bien puesta, ¿no? Pero al final un signo externo, un logotipo, o sea, es la búsqueda del logotipo. Es que todo esto sí que lo veo yo en cambio absoluto. Sí, porque han cambiado las preguntas, Claro, sí. lo vuestro es más puro, pero yo creo que en el discurso, digamos, de la moda, de las marcas, eso sí hay una Es evolución. que han cambiado los insights. Porque ha cambiado el dinero también de mano. Y ha cambiado la sociedad también, ¿no? El consumidor nuevos quizás. mercados. yo creo que la pregunta cambia, ¿no? Antes a lo mejor era qué quiero demostrar yo con esta marca, Claro. y ahora es a lo mejor la pregunta más identitaria, más cómo quiero mostrarme yo al mundo. Exacto. ¿O qué ¿no? O significa sea, que para mí? ¿no? Exacto, yo creo que hay un cambio de pregunta por parte del psicología, al cliente, de final, ¿no? psicología. ¿Y creéis que este tipo de consumidor es más exigente culturalmente? Es decir, que busca quizás marcas más profundas, como decíais, pues que tengan, que estén creadas desde una visión muy artística, muy narrativa, muy poética, muy de haberlo digerido mucho. ¿Creéis que empieza a ser eso, más exigente culturalmente o no notáis? Es que también volvemos a lo mismo. La comunicación y la imagen pública es la madre de todo esto al final, porque el hedonismo eres tú con tu propia vida. Descorcharte una botella de champán y bebértela tú, si puedes. Si puedes, quiero decir que eres capaz de beberte una botella, no, fuera de bromas. Son experiencias, como hablamos, individuales. Todo lo que es de proyección social ya es un código estético, artístico, en el que interviene el dinero, la vocación de marca, el deseo de marca. Ahora más que nunca están de moda las wishlist. O sea, no puedes acceder a según qué objetos de marcas de lujo si tú no estás en una wishlist. Y una wishlist, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, porque yo trabajo, sobre todo he trabajado mucho en esto, porque para mí a día de hoy hago una reflexión mucho más sobre lo humano y trabajo con marcas más pequeñas, en este momento españolas, mm, con otro deseo que tiene que ver posiblemente con lo que has aprendido o con lo que sueñas seguir haciendo, que es cambiar también otros rumbos de otras marcas, porque al final tenemos en España, pues mira, lo que hemos hablado de Tomás, estaban ahí las lagarteranas, está la cerámica Talavera De la Talavera de la y Reina. nosotros estábamos hablando de Limoges, de no sé qué. Oye, pues hacer, bueno, y lo que está haciendo Eugenia Alba, es una maravilla toda la colección que ha hecho con su Shita. Me voy de un camino a otro, pero es verdad, me parece emocionante que se presente en el Palacio de Lidia, que es un palacio español, una familia de una gran tradición española, y que la hija pequeña de la duquesa de Alba haga colecciones de platos y de vajillas. Pues a mí eso me sigue emocionando. A mí también. Está Igual es recuperando, la cuarta parte que un Limoges o que un Christian Lacroix. recuperando la memoria histórica, ¿no? Que Sí. también es de lo que hablábamos antes, ¿no? A mí lo que me preocupa, fíjate que hace poco salió un informe, no sé si lo habéis leído, de Brain Trust, sobre el lujo, que decía que a día de hoy el Made in Spain sigue teniendo, o sea, el 80% de la población lo valora y considera que el Made in Spain tiene una categoría lujo, pero es verdad que los usuarios, los clientes, siguen eligiendo las marcas internacionales. Sí. Entonces hay un desfase ahí
entre realmente lo auténtico que hablamos, esa artesanía, ese Made in Spain, que es un lujo y una maravilla, pero cómo se proyecta y el relato que contamos. Y está muy unido, yo creo, a un informe también hace 1000 años que hizo España, en el que se evaluaba, se hacían unas preguntas sobre la valoración que tenían los españoles y otras nacionalidades sobre sí mismos y su país y sobre otros países. Y España era un país que nos evaluábamos muy por debajo de cómo nos evaluaba el resto de los mercados, el mundo. O sea, es una pena porque al final esa falta de relato que hemos tenido y de comunicación, yo creo, nos ha posicionado de una manera muy inferior a lo que realmente luego el público que nos conoce o que conoce nuestras marcas y nuestra artesanía valoran sobre nosotros. Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer porque seguimos teniendo ese desfase entre lo que somos, lo que creamos y lo que contamos. Fíjate, Italia con el aceite, qué bien venden en el packaging, por eso, qué maravilla que compran el aceite español y lo venden. Y diseñan frascos maravillosos. Exacto, entonces que seguimos Parece teniendo... Chanel 5, hay un frasco que es la bomba. Sí, entonces que seguimos teniendo nosotros ese desfase del packaging, del relato, de la historia. Del orgullo. Exacto, del orgullo de marca. El orgullo, y por eso creo que es tan importante lo que hacéis. Es muy importante. Que es recuperar ese legado, esa memoria histórica, recordar todo lo que pasó. Saber contarlo, darle una narrativa y luego difundirlo, que también es importante al final conseguir la difusión. Cada día es más complicado. Cada día es más complicado retener la atención. Porque la tribu no es la misma y eso y dependiendo del canal hay un discurso o hay otro. Y luego también esto hablamos de España, claro, yo ahora que veo Loewe, que está en un grupo poderosísimo y maravilloso, que me parece genial, gracias a este grupo, esta marca a nivel internacional existe, porque antes existía aquí. Y claro, por eso se hacían culturalmente, pues me acuerdo, hicimos una recuperación de los bordados de la Semana Santa sevillana, se hizo una colección que se llamaba Cordobán, que estaba hecho por el Cordobán cordobés, y se hacía en Córdoba. Y todo esto ya no es. Sin embargo, los diseñadores ahora van al archivo y siguen proyectando, revisitado, como se dice ahora, colecciones que son de los años 90. Ahora estamos con el centenario de Gaudí. Pues hubo una colección como Loewe, por ejemplo, empezó en Barcelona, en un edificio histórico modernista, que es la Casa Lleó y Morera. Se hizo toda una colección cuando se recupera ese edificio. ¿Y dónde vamos? Pues yo me voy a buscar a los jóvenes filósofos catalanes, que estaban entonces Rafael Argullol empezando, Félix Azúa, hacen una revisión escrita para aquel dossier que hicimos de comunicación y de prensa de la historia de lo que es un urbanita, un paseo por el Paseo de Gracia de Barcelona. Eso es maravilloso. Mira, se me ponen los pelos de punta. Y lo escribe, y luego de repente se hace una colección de bolsos que está toda inspirada en el modernismo catalán. Que no es más que lo que ha hecho Coco Chanel en Francia, de lo que hace Christian Dior, lo que hacen las grandes marcas, o Miuccia Prada, haciendo toda una alegoría sobre la fealdad en otro plano, porque ella partió de que lo feo era lo bello, y hacía unos zapatófonos, cuando aquí estábamos con los zapatitos de punta. Aquello parecía un zapatófono yo recuerdo que era que tú llegabas aquí a Madrid con una cosa de aquellas, te miraban como como un ser muy raro, porque no era estético con la cultura que estábamos teniendo. Me ha gustado la palabra que has utilizado de revisitar, que no es reinterpretar, es revisitar y quizás mirarlo con otros ojos y traerlo, ¿no?, a la sociedad moderna. Porque ahora os iba a preguntar, ¿no?, ¿el lujo creéis que se está redefiniendo o simplemente se está adaptando su lenguaje, ¿no? Que es una línea muy fina. Vamos. Escribe un próximo libro, tú sabes, ¿no? Yo desde mi punto de vista se está redefiniendo, sin ninguna duda. Que hay marcas que simplemente sobrevuelan y cambian solo el lenguaje, sí. Que esas marcas al final, pues quieras o no, si no redefinen desde lo profundo, pues al final la coherencia y la autenticidad queda plasmada. O sea, que yo creo que se está redefiniendo sin ninguna duda y que es hacia donde hay que ir.
Luego ya pues, el mensaje y la narrativa se adapta, pero desde las raíces, digamos, que cambian y se redefinen. Y se revisitan, ¿no? Como y se comentabas, revisitan, exactamente, y se miran con otros precioso. ojos. A veces las cosas hay que cambiar la perspectiva de la mirada, ¿eh? Y adaptarla al consumidor actual, ¿no? Que al final pues, tiene otras inquietudes, tiene otra psicología, otra necesidad, otro uso del los lujo. límites, yo creo que los límites son otros, porque siempre se ha estudiado sobre los límites del arte, dónde estaba el límite del arte y la locura, quién era Dalí. O sea, ha habido siempre, todos los creadores han tenido momentos en los que nadie los entendía. Es verdad, ¿cuántos artistas han estado exiliados? Ya no digo solo españoles, del mundo entero. Mozart, ¿cómo terminó Mozart? Es que es muy... O sea, es que tú piensas en Mozart y dices, ese señor murió arruinado, solo en una fosa común. O sea, yo es que me quedo, digo, ¿pero en qué humanidad hemos nacido? ¿Y quién es Mozart? Es muy grande, quiero decir. ¿Por qué? Pues porque entonces había unos límites de la música que él rompía y no se entendía. Pues igual ahora, yo creo que hay una historia que es dónde está el límite de todo esto. La pintura, Arco, cuando Arco viene a España, también hay un montón de detractores, que era una feria de charanga y pandereta. Yo recuerdo cuando, es que lo recuerdo, es que yo era muy pequeña, pero he estado siempre conectada con mi realidad y aquello, pues sí, había una modernidad, una movida que lo apoyaba, pero había un montón de detractores, ¿qué era aquello? Todo lo que es crear, ¿verdad? Es como buscarle, y ahora no, lo que estoy de acuerdo totalmente contigo, porque ese límite no existe, se ha abierto. Se ha abierto porque además los seres humanos nos vamos abriendo, incluso con la inteligencia artificial. Si lo pones a tu favor, te abre otro paisaje, dices, ahí va, ¿y esto qué es? Yo no tengo que hacer un curso, ya lo he dicho. Pero lo poco que he visto, claro, te abre un canal. Se han difuminado las fronteras. Claro, todo. Sí. Se han difuminado las fronteras. Sí. Bueno, y viva todo esto, porque es maravilloso, ¿no? Totalmente. Yo es que soy muy feliz con lo que hago. Yo también, soy Se una nota, apasionada. se Yo nota, creo que... Se nota y me encanta la conversación que hemos puesto encima de la mesa. Y podríamos seguir, ¿eh? Podríamos seguir una hora. O sea, la verdad es que con la experiencia que tenéis y el gran trabajo que estáis haciendo pues, por traer el pasado al presente y todo el trabajo que has hecho por el lujo de este país, Carmen. Bueno, hacemos lo que podemos. Pero ¿sabes la frase de mi vida cuál es? Mi suegro era un gran periodista, Tico Medina. Y Tico un día, me acuerdo que nunca lo olvidaré jamás, estaba haciendo un programa en la tele, me fui con él, y fuimos amigos, muy amigos. Y yo estaba organizando, yo no recuerdo qué fiesta era, digo, ojo, Tico, estoy agobiada, tal. Y me dice, niña, no vales más que tu último artículo, no lo olvides. Y yo, ¿cómo? Me entró una presión. Porque me lo dijo, pero es que es verdad, somos debutantes en este campo, pero todos nosotros y tú, todos, un director de cine, aunque, o sea, yo creo que Almodóvar, cada vez que hace una peli es un debutante. Totalmente. Cualquier actor, pero yo desde luego, tú no lo tienes. Vamos, yo lo tengo Yo, clarísimo. cada cosa, y además se me ha quedado aquí, y digo, Dios mío, no vales más que tu último artículo, es verdad. Un periodista puede ser brillante, el último artículo es una chapuza, el último libro no existe, la última pintura te la has cargado. Pero si lo hablábamos ahora. Un sarao, has hecho un sarao que es un desastre. Pero mira, y ese vértigo tan bonito de enfrentarte a cosas, ¿no? A ese precipicio, sí. ¿no? Porque como tú dices, todos somos debutantes en todo lo que hacemos. Y qué maravilla, qué ilusión bonito, seguir viéndolo como debutante y seguir viéndolo con esa ilusión de... Y con el miedo. Sí. Yo tengo miedo y todavía que no venga nadie. Yo tengo pesadillas. Yo organizo un desfile y digo, mañana llego yo ahí y a ver quién no me da un beso a nadie. ¿Cómo no te van a dar besos a ti, Carmen? Por favor? Pero es lo que hablábamos. A todos nosotros. Sí. Es una fiesta, estás tranquila. No, yo sigo igual. Una apertura de un hotel y sigues con ese nervio ahora con las cámaras y te sigues poniendo nervioso y mira que tienes, exacto, y mira que tienes experiencia, pero al final no vales más que tu último artículo. Estoy totalmente de acuerdo. Y me lo grabó, y me lo regaló en un cuadro y lo tengo puesto en mi despacho.
A veces le doy la vuelta y lo quito. Me parece una Porque muy me buena estresa. frase. Pero me parece preciosa porque es cierre. volver a la humildad en lugar, y además es eso, es no ir con egos, sino con humildad y Quizás sea esa la clave, ¿no? Exacto, y aprendiendo. 30 años, toda la vida dando forma a marcas de lujo. Perdona, 40. 40 40 años dando años. forma a Soy marcas una de señora lujo. ya. Quizás Sí. la clave para el lujo 40, no hombre, porque después del grupo y tal, monté mi pequeño estudio y desde ahí he lanzado marcas aquí en España, Missoni, Hermanos, y marcas especiales, porque ya pensé en trabajar con Prior Day, por sí, ejemplo. Prior Day, Mm. artesanos, seres que cultivan la tierra, otra historia. Vuelta al origen, que Una también vuelta al este es origen. otro tema, También, ¿no? El nuevo este es lujo otro de tema. vuelta al Ujú. origen, ¿no? De la raíz, de la tierra, de Y la nuestro realidad. país, porque de verdad que es muy triste. Ahora, uno de los grandes vinos del mundo es un vino de un chico que nació en Rioja, que es Álvaro Palacios. Ujú. Álvaro ha conseguido situar su ermita de Priorat entre los grandes vinos del mundo, entre Chateau Petrus, la Romanée Conti, solo se vende en subastas, no existe, el mercado chino, asiático como locos por ir a la Vamos. ermita, su ermita no la abre, no hace enoturismo, es español, y aquí en España no es popular. Sí. Pero tú vas a Miami, Hay que al sitio más reivindicar. fijo, perdón por la palabra, Pero es verdad, Pero es verdad. hay que Y los vinos de reivindicar Álvaro. y construir ese orgullo por los grandes artesanos y artistas que hay en este país. Sin Totalmente. duda. Y Lo las tenemos que grandes, poner de y moda. las grandes marcas, Podéis hoteleras, de podéis moda. ponerlos de moda. Sí. Tenemos, debemos y hay que ponerlos de Todo moda. de ¿verdad? moda. Tutón, por ejemplo, es una cultura, es una forma. Yo, esta Marta Rota, que la he conocido en profundidad y agradezco a mi destino, de verdad, porque es una persona que entiendo perfectamente que la busquen la alta sociedad española, porque no interpreta tu espíritu, no tu cuerpo. Ujú. O sea, y además es que no, clarísimamente, porque el cuerpo es lo mismo, tú no te puedes enfundar una marca, sí puedes hacer lo que quieras y ser muy feliz, Sí, pero hay pero personas que dices, no, yo es que no soy esta, sí. quiero que alguien vuele conmigo este pequeño vuelo, si es algo especial, si no lo es. Eso es el verdadero lujo, quizás, ¿no? Bueno, Que te como Sibila, acompañen que en te ese acompañe. viaje. Claro, pero hablo de Marta, vale, Sibila lo mismo, o sea, Sibila ha creado una historia que me parece súper emocionante y es española. Pues sigamos reivindicando Sí, el sí. producto. Y hay grandes modistas. Grandísimos. ¿Cómo se llama? De Juana alta costura. también. Juana Martín. Juana Juana es Martín es maravillosa. reconocidísima en Miami No, hombre, y y aquí, flamenco. Y ha empezado en Córdoba haciendo flamenco. exactamente, y en cambio aquí no es tan reconocida. Entonces, yo creo que ahí te da rabia, dices, ¿Cómo puede qué ser, pena ¿no? con tanto talento, tanto lujo, tanta artesanía, el que no seamos capaces de comunicarlo y ponerlo en el lugar donde merece. Pongamos el foco en eso, ¿no? Pongamos Sí, el foco en eso a partir en de eso ahora, ¿no? estamos todas, Y en ¿no? hotelería igual, que de Sí. hoteles, pequeños hoteles que son al final de familias o pequeñas cadenas hoteleras como Cool Rooms Hotels y muchísimas más, que apostamos por comprar patrimonio, que es un esfuerzo muy grande el comprar esos edificios emblemáticos y transformarlos en hoteles y mantener el patrimonio de las ciudades. Es maravilloso. Entonces, yo creo que, y hay Felicidades. muchísimos ejemplos, Sí. o sea, no solo nosotros, y yo creo que falta ponerles en el candelero, ¿no? Ujú. y transmitirlo correctamente. Pues desde aquí lo reivindicamos. Os Fantástica. agradezco muchísimo esta Nosotros a conversación, ti. que ha sido una maravilla reflexionar con vosotras sobre el lujo, sobre la revisitación, sobre la reinterpretación del pasado, sobre recuperar la memoria histórica. Muchísimas gracias Mil por gracias todo a y ti. seguimos posicionando los grandes artesanos y artistas de este país que se lo merecen. Sigue difundiendo todo esto. Sí. Totalmente. Mucho, sí. Muchísimas gracias por todo. Muchas Enhorabuena. gracias. Gracias. Chao.